El invitado en piso, estamos hablando del ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, para hablar de un tema muy importante realmente, que en una semana más se estaría tratando nuevamente en Cámara de Senadores. Estamos hablando del impuesto a la soja y que por sobre todo impactará en la agricultura familiar campesina. Ingeniero, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días para vos, para la audiencia, es un gusto compartir con ustedes un tema complejo, pero importante. Bastante complejo, debatido en estos últimos años, inclusive, y bueno, hace una semana atrás teníamos la noticia de que en 15 días se volvería a tratar este tema, y bueno, ¿cómo afecta o a quiénes afecta en forma directa? Bueno, es una batería de impuestos que están planteando ciertos legisladores sin armonizar con el propio Ministerio de Hacienda, que es el que maneja la política económica del país. Entonces llama la atención ese tipo de iniciativa, que tiene más un sesgo de capricho que de una iniciativa para construir algo positivo para el país. Y va a impactar muy negativamente en el sector agrícola en especial, sobre los pequeños productores, que en los últimos 10 años hubo un cambio muy grande en el campo. Aquel campesino que era algodonero se ha transformado en estos últimos 10 años en productor de granos. Soja y maíz son sus rubros principales, y en especial la soja es el principal rubro de renta. El maíz le complementa en la rotación y con eso generan ingresos todo el año. Son 775.000 hectáreas, el 23% del área de siembra está en manos de pequeños productores de menos de 20 hectáreas, y ellos que estaban en un proceso gradual de incorporación a la economía y a las cadenas productivas, van a sufrir el impacto fuerte, porque este impuesto es un 15% sobre el valor de los exportados, ni siquiera por lo que cobra el productor. Eso a nivel de productor va a un 17% del valor de venta, y le va a sacar su rentabilidad. Es decir, el pequeño productor va a haber frenado ese proceso que tiene, y creemos que parte del interés de ciertos grupos es frenar ese proceso de salida de la pobreza y desarrollo rural sostenible al que se están incorporando los pequeños productores. ¿Cuánta cantidad de pequeños productores tenemos registrados? Y hay 280 y pico mil pequeños productores del último censo hace 10 años, que es una foto vieja. De eso, 9.000, no llega a 9.000 la cantidad de extranjeros. Entonces hay varios mitos y mucha mentira Justamente en las informaciones, ¿no? O en la desinformación que está corriendo por las redes, sobre todo de grupos interesados en desacreditar el trabajo del campesino, el trabajo de la gente que vive y trabaja en el campo y está aportando al desarrollo del país. Del paraguayo que trabaja en el campo, pues hay que tener en cuenta que siempre entre los mitos principales que se decía que este impuesto no va a afectar tanto a las personas que trabajan aquí en nuestro país, sino a los extranjeros que están instalados. Sin embargo, eso no es así, ingeniero. No es así. El censo agropecuario muestra claramente, y eso han pasado 10 años y se ha consolidado más el arraigo de los inmigrantes. Ya están los hijos y los nietos trabajando. No se puede discriminar por el apellido o porque uno es rubio. Eso es xenofobia. Eso no es una práctica normal en Paraguay. El paraguayo hospitalario, existe algo en tiempo en el campo. Gente que está acá en Asunción tirando mala onda, tratando de generar conflicto y crispar el campo. Este tipo de impuestos, ni ningún impuesto de los 4 que se están planteando, creemos que es el momento. No se puede hacer a espaldas del Ministerio de Hacienda. Ninguna reforma impositiva tuvo éxito sin llegar a acuerdo con los afectados y en contra de una actividad o en contra de un rubro. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. Se tiene que armonizar las cosas y se tiene que trabajar con racionalidad, no en un escenario de crispación como estamos ahora. Que es el actual, digamos, sí. que el escenario de crispación que se encuentra actualmente, y ustedes están haciendo lobby, me imagino, del sector productivo, tratando de buscarle la vuelta a todo esto, ingeniero. Sí, estamos tratando de hablar razonablemente con los legisladores, que entiendan que en lugar de traer un beneficio, esto va a traer un perjuicio al país, va a traer un perjuicio a los pequeños productores, va a traer un perjuicio a toda la economía, no es solo al sector agrícola, porque la cadena agropecuaria y agroindustrial es muy grande, y esto va a ser, venimos con un crecimiento sostenido en los últimos 15 años. Como país estamos por encima de la media de Latinoamérica. Este año, por la crisis de nuestros países vecinos, Argentina y Brasil,
hay una desaceleración, pero estamos bien posicionados en la región y esto se está desacelerando la marcha de la economía y esto es ponerle freno de mano de golpe al vehículo, vamos a hacer un trombo. ¿Por qué se ponen duras las autoridades con relación a este tema? ¿No pueden entender que en realidad el perjudicado va a ser el productor? Yo creo que no son las autoridades en el sentido del Ejecutivo, son los legisladores de un grupo, de un partido o de varios partidos que están con ese tipo de iniciativas. Y hay que ser conscientes, en el 2004, en Brasil, en el Foro San Pablo, el MST, ya declaró que el enemigo de las luchas sociales de la izquierda latinoamericana no era más el latifundio improductivo, porque ya casi no hay tierra sin trabajar. Entonces declararon enemigo el agronegocio. Y esto forma parte de esa estrategia, de esa visión paleolítica de la economía, que creen que grabando la exportación en un país pequeño como el nuestro, con un mercado de 6 millones de habitantes, y tenemos capacidad para producir para 100 millones de habitantes, tenemos que salir al mundo, no podemos castigar la exportación, es lo que nos genera el ingreso de divisas más limpio para el país. Este esfuerzo de miles y miles, de más de 280.000 productores en el campo, es la punta de la cadena que comienza en el campo y termina en la mesa del consumidor, en la producción de alimentos, que es el gran potencial que tiene Paraguay, y en todo su proceso de logística, comercialización, distribución, hasta llegar a la mesa del consumidor. Bueno, usted me decía que más bien es el Poder Legislativo el que está obviamente en el debate de este tema, y que ya se reunieron con autoridades del Poder Ejecutivo. Estamos conversando con la gente del Legislativo. Primero, el presidente está llegando, creo que hoy. Sí. Vamos a conversar con todos los actores, y vamos a tratar de entrar en razón. Va a hacer más daño que beneficio este tipo de impuestos, este tipo de iniciativas, y no está la economía como para experimentos e improvisaciones. Bueno, ustedes están fuertes del sector productivo, obviamente, y ¿qué medidas estarían tomando? Ya se están adelantando, haciendo lobby, pero tendrían posturas bastante duras también con relación a esto. Vamos a ir por paso. Creemos que no contribuye nada en generar el crispar más el ambiente, no contribuye a que nos escuchemos. Necesitamos un ambiente más calmo para que nos escuchemos los paraguayos y podamos llegar a acuerdos y avanzar en consolidar el proceso de desarrollo sostenible que el país está llevando y necesita terminar de consolidar. No podemos permitir que se ponga palo a la rueda en ese escenario, y con la gente racional, con la gente razonable, creo que vamos a llegar a acuerdos y vamos a poder avanzar. Ingeniero, tenemos un material bastante interesante también de uno de los productores. No sé si Silvia del otro lado tiene listo ya ese material para poder verlo. Cirilo Jiménez, Aime Ave Naranjito, General Requín, San Pedro. Tengo años en la soja. Yo estoy en la soja porque a veces tengo y que tú cuando se haya agarrar mi epe plata ve se familia cuave guaraya. A la vez que con allá desear cuave 4 hectáreas la soja. Siempre a la se 5 hectáreas de coa, 4 hectáreas al año. Arecó 8 hectáreas la alquilado. Haciendo a pagar el impuesto la corresponde a pagar más a tu o la gobierno o pide la impuesto o pide es a pago se ya no voy a acá más mío. Va ese se hago por acá está un poco impuesto a la gente. Oño tenga y a lo mejor que pea a vender mando por acá más mi jamba el haya potarse. Se ya andaré cogerme otra cosa año tenga. Ya a cuipea pe allá ande catuá se hace adelante ahí tiene mi hace mi eco y allá ande año ten la soja ahí porque pe hace un marketing producto ya eso ve y oña la mercado seguro allá hace ay como paisa año ten pe a probar año ten está año mal año ten allá ajá ese pero con el impuesto ya upi ve y cuaja la se puede acá a ver mi se ya no se puede acá a mí vea.
Bueno, más claro agua, ingeniero, ¿no? Clarísimo. Es un proceso donde la dinámica es una constante. San Pedro de un año para otro aumentó en más de 120.000 hectáreas la siembra de maíz y pasó de estar en casi el 8º lugar en área de siembra al 4º lugar, superando a Itapúa, uno de los departamentos graneros importantes. Es el 5º departamento en área de siembra de soja y los pequeños productores juegan un papel importante. Caaguazú, que es el 4º departamento en soja, tiene 90.000 hectáreas. De las 411.000 hectáreas que se siembra de soja en Caaguazú, 90.000 están en manos de pequeños productores. Itapúa, de las 650.000 hectáreas que se siembran, 340.000 están en manos de pequeños productores de menos de 20 hectáreas. Entonces, cambió el mapa del campo. Lastimosamente, el censo agropecuario tenía que haberse hecho este año para tener esa nueva fotografía. Está atrasado, pero el campo está cambiando. Hoy no hay 10.000 hectáreas de algodón, en cambio hay 770.000 hectáreas de soja en el Paraguay y en manos de pequeños productores. Entonces, son cosas que tienen que evaluar el daño enorme que va a hacer a todo el proceso económico y a todo el proceso de desarrollo sostenible del Paraguay, un tipo de intervención con este tipo de impuestos improvisado, aprobado entre gallo y medianoche y sacado de la galera sin pasar por ninguna comisión de este periodo parlamentario. Para hacer un recuento, ingeniero, de lo exportado y a qué países se va la soja de Paraguay. Bueno, Comunidad Europea, Oriente, Medio Oriente, países vecinos, también Argentina este año fue un mercado muy importante porque tuvo una caída muy grande, perdieron 10 millones de toneladas de producción, casi todo una zafra paraguaya, en la pérdida de la campaña en Argentina, y llevaron mucho grano para Argentina también por eso. ¿Y en cuanto a los precios? Y los precios están en caída. En relación al 2014 estamos muy por debajo. En el 2014 el productor recibía $480 la tonelada en su finca y ahora está por los 270. Es decir, hay unos $200 por tonelada menos de ingresos para el campo y encima le quieren poner un impuesto sobre el ingreso bruto, no sobre la ganancia. Ninguna actividad económica en Paraguay paga impuestos sobre el ingreso bruto. Y también para destacar, ingeniero, la calidad que se obtuvo en este último tiempo de la soja. Bueno, la productividad estuvo en aumento constante. Si miramos el año 91, en 5 rubros, maíz, soja, trigo, girasol y arroz, Paraguay producía 2 millones de toneladas. 27 años después producimos 17 millones de toneladas. Creció 8 veces y medio más. Y el área de siembra pasó de 1 millón de hectáreas a 3.500.000, es decir, aumentó 3 veces y medio, pero la productividad aumentó 8 veces y medio. Es decir, que si el famoso mito que se degrada los suelos, y es mentira, porque si hubiese suelo degradado, no hubiésemos tenido ese aumento de productividad. ¿Por qué existen esos tantos mitos con porque hay relación a eso? gente que quiere desinformar. El promedio era 1.800 kilos por hectárea en aquella época, hoy estamos en promedio de 3.000 kilos por hectárea. Ese aumento de producción no iba a ser posible si los suelos estaban degradados. El sistema de siembra directa, adoptado a finales de los 80 en Paraguay, cambió ese escenario y los suelos, en lugar de degradarse, fueron consolidándose y fueron mejorando. Se invierte mucho en cuanto a tecnología para obtener cada vez una semilla que dure más. Sí, hay mucha inversión en cada etapa de la producción. Y como dice un amigo, en un grano de semilla hay casi tanta tecnología como en un chip de esos microchips al teléfono. Qué excelente. Entonces, hay mucho. La agricultura ya no es 80% fuerza y 20% conocimiento como era hace 30 años. Hoy es 90% conocimiento, inteligencia, tecnología y 10% solamente de fuerza. Entonces, mal podemos seguir pretendiendo que el pequeño productor se quede en el autoconsumo y en el achete y la asada. Esta tecnología que se aplica en las semillas hace que se reduzca
la cantidad de plagas que van apareciendo con relación a la soja. La planta tiene, con la ingeniería genética, se autodefiende de las plagas en muchos casos. En el caso de las orugas, las plantas que son resistentes, la oruga empieza a comer la planta y muere, sin necesidad de usar pesticidas o defensivos agrícolas. También hay plantas que resisten al herbicida y se puede controlar los yuyos sin carpir, porque antes, en un periodo de 140 días que estaba la planta, casi 70 días estaba carpiendo el productor con su azada. Hoy, en 2 días de usar herbicida, en 2 días que trabaja con herbicida, le sobra 70 y pico días para seguir trabajando en otra cosa, en otra actividad dentro de su propia finca, y no está 70, 80 días carpiendo. 2 días le basta y el resto de los días le sobra para diversificar su actividad y su producción. Perfecto, ingeniero. Y otro de los temas preocupantes que no podemos dejar de hablar es la inseguridad en el campo, cómo está afectando en los diferentes comunicados, y también me imagino que hay reuniones con el Ejecutivo constantes con relación a ese tema. Sí, estamos trabajando con las autoridades en el tema seguridad. Tenemos una respuesta muy razonable dentro del proceso que se está viviendo. Hay gente interesada en crispar la situación en el campo, impedir el trabajo. Hay hechos puntuales de violencia personal, como el caso del señor Fariña, en Mariscal López, donde él estaba trabajando con su hijo y llega una turba, le derrama combustible, le quema la sembradora y casi le quema al hijo de 15 años. Hubo otro caso en San Joaquín, donde los medianos productores van en apoyo de los pequeños para ayudarle en la siembra, y el mediano productor fue garroteado también por una turba. Hay otros casos de invasiones, hay amenazas de invasiones, y bueno, tenemos que administrar. Vivimos ya varias crisis. En el 2004 con Nicanor hubo una temporada así en noviembre también de 60 invasiones simultáneas. En el 2008, cuando estaba Rafael Filisola en el Ministerio del Interior, hubieron más de 100 invasiones. Y en el 2011 también, y están siempre los mismos grupos que buscan los conflictos en el campo. Y el problema de la tierra es muy simple si se quiere solucionar, porque de las 15.800.000 hectáreas que tiene la región oriental, donde vive el 97% de la población paraguaya, 3.200.000 hectáreas ya se dedicó a la reforma agraria, se repartió en lotes coloniales para campesinos, pero de esas 3.200.000 hectáreas, solamente 1.200.000 hectáreas tienen título. Hay 2 millones de hectáreas que siguen tituladas a nombre del Estado paraguayo, que es el principal latifundista, y ocupado por campesinos en condiciones precarias de tenencia a la tierra, en condiciones precarias de producción, porque el 62% no tiene título, el 84% no tiene asistencia técnica, el 87% no tiene crédito formal y el 85% no terminó la educación escolar básica. Entonces, ¿eso es culpa de la agricultura tecnificada o es culpa de una mala gestión de muchos años de mala gestión de gente que estaba encargada de esas instituciones de impulsar la incorporación del pequeño productor a los procesos productivos? Y bueno, y a la vez también salen perdiendo aquellos que están apoyando al pequeño productor, hablando de los técnicos que también son agredidos por estas personas que se instalan en estos... Sí, los técnicos fueron amenazados también en Mariscal López. Tenemos, por eso, el Ministerio de Agricultura tiene que cambiar su rol y su visión del tipo de intervención que hace en el campo. No puede seguir repartiendo pollito, pala, asada, machete y carretilla. Eso ya no es para este siglo. Tenemos que cambiar el enfoque, capacitar, transferir conocimiento, y a través de créditos para capital operativo y créditos para inversión a largo plazo, incorporarlo a los pequeños productores a los procesos productivos. ¿Y ustedes se sienten atados de manos ante esta situación, ingeniero? Nosotros estamos haciendo lo que podemos dentro de nuestras posibilidades. Tenemos lo que se llama un proyecto de integración productiva, que es el trabajo conjunto pequeño, mediano y grande productor, y en eso vemos los avances
y el paraguayo es guapo. Sí. Cuando tiene las condiciones, sale adelante. ¿Cómo quedaría entonces? Vamos a esperar a la semana que viene a ver qué pasa en el Senado. Mientras tanto, ustedes van a estar, me imagino, de reunión en reunión. Sí, vamos a estar trabajando constantemente, hablando con los tomadores de decisión y vamos a tratar de que esto se frene, porque no va a ser positivo para el Paraguay, va a ser muy negativo para todo el país y para la economía. Ingeniero, le agradezco muchísimo por su visita, como siempre tan atento y explicando paso a paso todo lo que conlleva el impuesto de la soja, quiénes son los más afectados, y vamos a otro de los materiales también para hablar. Lo despido y muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes, cuando quieran.